¿Alguna vez has sentido que las batallas de la vida son demasiado grandes para ti? La Biblia nos ofrece una promesa poderosa. El Señor peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Estas palabras, dichas por Moisés al pueblo de Israel frente al Mar Rojo, nos recuerdan que no estamos solos. Dios no solo nos acompaña en nuestras pruebas, sino que toma la delantera para asegurar la victoria. Hoy veremos cómo, a través de la fe y la confianza en su poder, podemos enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Él ya ha preparado el camino. Si sientes que las luchas te abruman, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios puede transformar tus batallas en victorias? Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha enfrentado pruebas y desafíos que parecen inquebrantables. La vida, con sus altos y bajos, nos pone frente a montañas que parecen imposibles de escalar, mares turbulentos que parecen insuperables y adversidades que desafían nuestras fuerzas. En esos momentos es fácil preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Acaso me ha olvidado? Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que nunca estamos solos. Su presencia constante y su promesa de luchar por nosotros son recordatorios de que nuestras batallas no dependen únicamente de nuestra capacidad, sino de su poder y fidelidad. En el libro de Éxodo encontramos al pueblo de Israel atrapado entre el ejército de Faraón y las aguas del Mar Rojo. Para los israelitas, esta situación representaba el fin. No había escapatoria visible. Su destino parecía sellado. Fue en ese momento cuando Moisés, guiado por Dios, pronunció una verdad que aún hoy resuena con poder. El Señor peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Estas palabras cargadas de fe y autoridad no solo fortalecieron al pueblo, sino que revelaron una de las características más hermosas de nuestro Dios. Él toma la delantera. No espera que enfrentemos las luchas solos. Se pone al frente de nuestras batallas, desafiando las imposibilidades y abriendo caminos donde no los hay. La victoria en el Mar Rojo fue un recordatorio tangible de que Dios no solo escucha nuestras súplicas, sino que también actúa con poder. Cuando Moisés extendió su vara y las aguas se dividieron, los israelitas no solo cruzaron a salvo, sino que también vieron cómo Dios eliminaba a sus enemigos. Esta escena no es solo una historia del pasado, es una representación de lo que Él hace por nosotros hoy. En nuestras propias vidas enfrentamos mares rojos que nos hacen dudar, que nos hacen temer, pero Dios sigue siendo el mismo. Él es el que pelea nuestras batallas, el que nos llama a confiar incluso cuando el camino parece imposible. En la vida de Josué también vemos esta verdad manifestada. Tras la muerte de Moisés, Josué recibió la responsabilidad de liderar al pueblo hacia la tierra prometida. Una tarea que por su magnitud parecía abrumadora. Pero Dios le recordó algo crucial: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Con esta promesa, Josué avanzó, enfrentando ciudades fortificadas, ejércitos poderosos y desafíos que parecían insuperables. En cada batalla no era la habilidad militar de Josué lo que marcaba la diferencia, sino la intervención divina. En Jericó, por ejemplo, las murallas no cayeron por el poder del ejército israelita, sino por la obediencia y la confianza en Dios. Ellos marcharon según las instrucciones divinas y fue Dios quien derribó las murallas. Esta historia nos enseña que aunque nuestras acciones sean importantes, la victoria siempre proviene de la mano de Dios. Es natural que en momentos de dificultad nos sintamos tentados a tomar el control, a buscar soluciones humanas, a luchar con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la Biblia nos invita a confiar en que Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entendemos completamente. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor.
Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo no solo nos anima a rendir nuestras preocupaciones a Dios, sino que también nos asegura que su perspectiva es infinita, mientras que la nuestra es limitada. La historia de David y Goliat es otro ejemplo poderoso de cómo Dios toma la delantera en nuestras batallas. David, un joven pastor, no tenía la experiencia militar ni las armas sofisticadas de los soldados de Israel, pero tenía algo que nadie más poseía: una confianza inquebrantable en Dios. Cuando Goliat desafiaba al ejército israelita, David respondió con valentía diciendo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. 1 Samuel 17:45. David sabía que la batalla no era suya, sino del Señor. Y con esa fe, una simple piedra en sus manos fue suficiente para derrotar al gigante. Esta victoria nos muestra que no importa cuán grande sea el enemigo o cuán limitados nos sintamos, cuando Dios está con nosotros, somos más que vencedores. Sin embargo, confiar en que Dios peleará nuestras batallas no siempre es fácil. Requiere fe, paciencia y sobre todo una relación íntima con Él. Jesús mismo nos enseñó a descansar en Dios en medio de las tormentas. En Marcos 4 vemos cómo Jesús y sus discípulos enfrentaron una tormenta mientras cruzaban el mar en una barca. Los discípulos, aterrados, despertaron a Jesús diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús, con calma, se levantó y reprendió al viento y al mar diciendo: Silencio, cálmate. Y al instante todo quedó en completa calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4, 38, 40. Este relato no solo muestra el poder de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, sino también su llamado a confiar en su presencia, incluso cuando las circunstancias parecen fuera de control. Cada batalla que enfrentamos en la vida es una oportunidad para ver el poder de Dios manifestado. Pero más allá de la victoria externa, Dios también utiliza estas situaciones para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto significa que incluso nuestras luchas tienen un propósito divino, uno que muchas veces no entendemos en el momento, pero que con el tiempo revela la fidelidad y el amor de Dios hacia nosotros. La clave para experimentar esta victoria divina es rendirnos completamente a Él. Cuando confiamos en Dios y entregamos nuestras preocupaciones, estamos diciendo: Señor, no puedo hacerlo solo. Necesito que tomes el control. Y cuando hacemos esto, abrimos la puerta para que su poder actúe en nuestras vidas. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta quietud no es inactividad, sino una confianza activa en que Él está obrando a nuestro favor. En este caminar de confianza, la oración juega un papel fundamental. A través de la oración, no solo presentamos nuestras necesidades a Dios, sino que también encontramos paz y dirección. Filipenses 4, 6 y 7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza interna de que Dios está en control. En nuestras vidas habrá momentos en los que las respuestas de Dios no sean inmediatas o visibles. Tal vez enfrentemos retrasos,
puertas cerradas o incluso situaciones que parezcan empeorar antes de mejorar. Pero estos momentos son pruebas de fe. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esos tiempos debemos recordar que el silencio de Dios no es su ausencia. Él está obrando detrás de escena, preparando el terreno para nuestra victoria. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Esther. En un tiempo en que el pueblo judío enfrentaba una amenaza de aniquilación, Dios utilizó a Esther, una joven reina, para cambiar el curso de los eventos. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro de Esther, su mano es evidente en cada detalle de la historia. Desde la posición de Esther como reina hasta la valentía que mostró al interceder por su pueblo, vemos cómo Dios estaba orquestando todo para la salvación de su pueblo. Esther 4:14 nos recuerda: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Su historia nos enseña que Dios tiene un propósito en cada situación y que Él nos equipa para cumplir su plan. Así como Esther, nosotros también somos llamados a confiar en que Dios tomará la delantera en nuestras batallas. Puede que no siempre entendamos su plan, pero podemos descansar en la promesa de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31:8. A medida que continuamos explorando cómo Dios pelea nuestras batallas, veremos que su fidelidad es inquebrantable y su amor por nosotros no tiene límites. La confianza en Dios no es solo una declaración superficial, es una postura del corazón que se construye a lo largo del tiempo, en los momentos de prueba y dependencia. A medida que atravesamos desafíos, aprendemos a soltar nuestras propias ideas y a entregarnos por completo al plan de Dios. Esta lección es evidente en la vida de Abraham, quien enfrentó una de las pruebas más difíciles que alguien podría imaginar. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aquel que representaba el cumplimiento de todas las promesas divinas para su descendencia. Para Abraham, este llamado era incomprensible, pero su confianza en Dios era absoluta. En Génesis 22 vemos cómo Abraham respondió a este mandato con obediencia y fe. Mientras ascendía al monte Moría con Isaac, afirmó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Estas palabras no eran un simple consuelo para Isaac, eran una declaración de fe en que Dios actuaría según su propósito perfecto. Y así fue. En el momento crucial, cuando Abraham levantó el cuchillo, un ángel lo detuvo y Dios proveyó un carnero atrapado en un matorral. Este acto no solo aseguró la vida de Isaac, sino que también reafirmó que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él, incluso en las pruebas más incomprensibles. Al igual que Abraham, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen contradecir las promesas de Dios. Puede ser una enfermedad, una pérdida o un sueño que parece desmoronarse. En esos momentos, nuestra fe es puesta a prueba. Y la pregunta que surge es: ¿confiarás en que Dios tiene el control? Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos invita a abandonar nuestra lógica humana y a confiar plenamente en la sabiduría divina, aun cuando no comprendamos lo que está sucediendo. La historia de Job es otro ejemplo poderoso de esta verdad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero experimentó pérdidas devastadoras. Perdió a sus hijos, sus bienes y su salud. En medio de su sufrimiento, Job expresó su dolor y cuestionó a Dios, pero nunca renunció a su fe. En su declaración más emblemática dijo: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Estas palabras reflejan una confianza que trasciende las circunstancias, una fe que reconoce que Dios sigue siendo soberano y bueno, incluso en el dolor. Al final, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido, pero lo más importante
fue que Job experimentó una relación más profunda con el Señor, reconociendo su poder y sabiduría. Este tipo de confianza también se ve en la vida de José, uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente encarcelado y olvidado durante años, José pudo haber sucumbido al resentimiento o a la desesperanza. Sin embargo, en cada etapa de su vida, permaneció fiel a Dios, confiando en que su plan era mayor que las circunstancias. En Génesis 50:20, después de haberse convertido en gobernador de Egipto y haber salvado a su familia del hambre, José declaró: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Estas palabras nos muestran que incluso cuando otros intentan dañarnos, Dios puede redimir cada situación para su gloria y para nuestro bien. En nuestras propias vidas es fácil quedar atrapados en las emociones del momento, preguntándonos por qué enfrentamos ciertas dificultades. Pero la Biblia nos asegura que cada prueba tiene un propósito y que Dios nunca nos da una carga que no podamos soportar con su ayuda. En 1 Corintios 10:13 leemos: «Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir». Esta promesa nos recuerda que no enfrentamos nuestras batallas solos. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y proporcionándonos la salida cuando más la necesitamos. Un ejemplo contemporáneo de esta verdad es la vida de Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que fue arrestada durante la Segunda Guerra Mundial por esconder judíos en su hogar. Mientras estaba en un campo de concentración, experimentó un sufrimiento indescriptible, pero también vio cómo la mano de Dios la sostenía en los momentos más oscuros. A pesar de las circunstancias, Corrie continuó confiando en que Dios estaba obrando a través de su dolor. Su famoso testimonio refleja esta fe. No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Sus palabras y su vida nos recuerdan que incluso en los lugares más oscuros, Dios sigue siendo nuestra luz y nuestra esperanza. La confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que podemos estar seguros de que Él está con nosotros en medio de ellas. En Isaías 43:2, Dios promete: «Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas». Este versículo no elimina la existencia de los desafíos, pero garantiza la presencia de Dios en cada uno de ellos, asegurándonos que su protección es inquebrantable. A lo largo de la Biblia, vemos que las victorias más grandes a menudo vienen después de los momentos más difíciles. La crucifixión y resurrección de Jesús es el ejemplo supremo de esta verdad. En el Calvario, todo parecía perdido. Los discípulos estaban llenos de miedo y confusión, y el Hijo de Dios fue crucificado de manera humillante. Pero 3 días después, Jesús resucitó, derrotando al pecado y a la muerte, y demostrando que el poder de Dios siempre tiene la última palabra. En Romanos 8:37-39, Pablo escribe: «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor». Este amor es el fundamento de nuestra confianza. No confiamos en Dios porque creamos que nuestras vidas serán siempre fáciles, sino porque sabemos que su amor es constante y que su plan es perfecto. Incluso cuando enfrentamos adversidades, podemos tener la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas para cumplir su propósito eterno. Como dice el Salmo 121, 1 o 2:
levanto la vista hacia las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Esta declaración nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino del Dios Todopoderoso que está siempre a nuestro lado. La invitación de Dios es clara: confía en mí. No importa cuán grandes sean tus batallas o cuán débiles te sientas, su gracia es suficiente. Como dijo Pablo en 2 Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y rendimos nuestras luchas a Dios, abrimos la puerta para que su poder se manifieste de maneras que nunca podríamos imaginar. La confianza en Dios no es una fórmula mágica que elimina todos los problemas, pero transforma la manera en que enfrentamos cada desafío. Nos da la fuerza para seguir adelante, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la esperanza de que al final veremos su mano obrando en nuestras vidas. En medio de tus luchas, recuerda, Dios toma la delantera y pelea por ti. Solo confía. La confianza en Dios es un acto de rendición que nos lleva a reconocer que no somos los autores de nuestras propias victorias. A lo largo de las Escrituras, Dios nos recuerda una y otra vez que nuestra dependencia de Él no es una muestra de debilidad, sino la puerta hacia una fortaleza sobrenatural. En momentos de incertidumbre, cuando nuestras fuerzas fallan y el camino parece lleno de obstáculos insuperables, su poder se manifiesta con mayor claridad, invitándonos a descansar en su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la vida de Gedeón. En Jueces 6, Gedeón es llamado por Dios para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Sin embargo, Gedeón no se veía a sí mismo como un líder ni como un guerrero. Su respuesta inicial fue de duda, diciendo: «Ah, Señor mío, ¿cómo libraré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre». Jueces 6:15. Pero Dios le aseguró: «Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Jueces 6:16. A pesar de sus inseguridades, Gedeón obedeció, y Dios le mostró que la victoria no dependía de números o habilidades humanas, sino de su poder divino. Dios redujo intencionalmente el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a tan solo 300. Este acto desafió toda lógica militar, pero tenía un propósito claro: demostrar que la victoria de Israel sería únicamente obra de Dios. Cuando los 300 hombres tocaron las trompetas y quebraron los cántaros con antorchas, el ejército madianita cayó en confusión y huyó. Esta historia nos enseña que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios. Al contrario, son el escenario perfecto para que su gloria sea revelada. Así como Gedeón aprendió a confiar en el plan de Dios, nosotros también somos llamados a rendir nuestras preocupaciones y temores a Él. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está obrando, incluso en medio de nuestras luchas. La paz que Dios ofrece se hace tangible cuando reconocemos su soberanía sobre cada aspecto de nuestras vidas. Esto lo vemos reflejado en la historia de Daniel. En el capítulo 6 de su libro, Daniel enfrenta una prueba de vida o muerte cuando es lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel a su fe. Durante toda la noche, los leones permanecieron inofensivos, porque Dios envió a su ángel para cerrar sus bocas. Al amanecer, el rey Darío, que había sido testigo de la fe inquebrantable de Daniel, lo encontró ileso y declaró: «El Dios de Daniel es el Dios vivo que permanece para siempre».
Daniel 6:26. Este relato no solo resalta la protección divina, sino también cómo la fe de una persona puede impactar a quienes lo rodean, llevando a otros a reconocer el poder y la fidelidad de Dios. Pero, ¿cómo cultivamos una fe que permanezca firme, incluso frente a los leones? La clave está en la comunión constante con Dios. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando sabía que esto podía costarle la vida. Su relación con Dios era su fuente de fortaleza, y su confianza no dependía de las circunstancias, sino de la naturaleza inmutable de su Creador. De la misma manera, nosotros somos llamados a buscar a Dios diariamente, no solo en los momentos de necesidad, sino también en los tiempos de paz, para que nuestra fe sea fortalecida y nuestra confianza en Él crezca. Esta confianza se vuelve aún más significativa cuando enfrentamos temporadas de espera. La espera es una de las pruebas más difíciles porque desafía nuestra paciencia y nuestra capacidad de confiar en el tiempo perfecto de Dios. Abraham y Sara esperaron 25 años para que se cumpliera la promesa de un hijo. Durante ese tiempo enfrentaron dudas, errores y momentos de desesperanza. Sin embargo, Dios fue fiel a su palabra y en su tiempo perfecto les dio a Isaac. En Hebreos 6:15 leemos: y así, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La historia de Abraham nos enseña que la espera no es en vano. Es una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter y preparar nuestro corazón para recibir sus bendiciones. En la espera, Dios nos llama a confiar en que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. En Isaías 40:31 encontramos una promesa que nos fortalece. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación de fuerzas no proviene de nuestras propias capacidades, sino de la fuente inagotable del poder de Dios. En esos momentos de incertidumbre, la fe se convierte en el ancla que nos sostiene, recordándonos que Dios siempre cumple lo que promete. La cruz es el mayor recordatorio de esta verdad. En el momento más oscuro de la humanidad, cuando Jesús fue crucificado, parecía que todo estaba perdido. Los discípulos, llenos de miedo y confusión, no podían comprender cómo aquel que había venido a salvarlos ahora colgaba de una cruz. Pero en el tercer día, la tumba vacía declaró la victoria definitiva de Dios sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús no solo confirmó su poder, sino también su fidelidad a las promesas. Como dice 2 Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Esta verdad nos da la seguridad de que aunque no entendamos el panorama completo, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Cuando aprendemos a confiar en Él, no solo experimentamos su paz y su poder, sino que también somos transformados. Romanos 5:3-5 nos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cada desafío, cada temporada de espera y cada victoria nos moldea a la imagen de Cristo, fortaleciéndonos en fe y preparándonos para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La invitación de Dios sigue siendo la misma: confía en mí. No importa cuán grande sea el desafío o cuán incierto sea el futuro, su gracia es suficiente y su poder es ilimitado. En nuestras batallas no estamos solos. Él toma la delantera, peleando por nosotros, guiándonos y asegurándonos la victoria. Cuando descansamos en esta verdad, encontramos una paz
que sobrepasa todo entendimiento y una fortaleza que nos impulsa a seguir adelante con fe y esperanza. Dios es fiel. Solo confía. Confiar en Dios no es simplemente una acción momentánea, sino un estilo de vida que nos transforma profundamente. A medida que aprendemos a depender de Él en cada situación, descubrimos que nuestras batallas no son nuestras, sino de Él. Esta verdad resuena de manera poderosa en la historia del rey Josafat, quien enfrentó una de las amenazas más formidables que el reino de Judá había conocido. Cuando una coalición de ejércitos enemigos se levantó contra él, la situación parecía desesperada. Pero en lugar de entrar en pánico, Josafat buscó al Señor en oración y proclamó un ayuno para todo el pueblo. En 2 Crónicas 20:12 vemos una de las declaraciones más humildes y sinceras de dependencia. Dios nuestro, ¿no juzgarás tú a estos? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Esta oración no solo refleja la vulnerabilidad de Josafat, sino también su fe inquebrantable en el poder de Dios. En respuesta, el Espíritu del Señor habló a través de Jahaziel, diciendo: no tengan miedo, ni se acobarden ante esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Estas palabras cambiaron el rumbo de la historia. Josafat y su pueblo no solo creyeron en la promesa de Dios, sino que también actuaron en fe. En lugar de enviar soldados al frente, enviaron cantores que alababan al Señor, proclamando: den gracias al Señor, porque su amor perdura para siempre. En el momento en que comenzaron a alabar, Dios confundió a los ejércitos enemigos, quienes se destruyeron entre sí, otorgando a Judá una victoria sin levantar un solo arma. Este relato nos muestra que la adoración y la confianza en Dios pueden ser nuestras armas más poderosas. Cuando elegimos alabar a Dios en medio de nuestras batallas, no solo declaramos su soberanía, sino que también experimentamos su presencia de una manera transformadora. Como dice el Salmo 22:3, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza nos conecta con la realidad espiritual de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos, y nos permite experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. En nuestras propias vidas a menudo enfrentamos situaciones que parecen estar fuera de nuestro control. Tal vez sea una crisis financiera, una enfermedad repentina o una relación rota. En esos momentos, la tentación de tomar el control y buscar soluciones humanas puede ser abrumadora. Pero la historia de Josafat nos recuerda que la verdadera victoria comienza cuando nos rendimos completamente a Dios y le permitimos tomar la delantera. En Jeremías 17:7-8 encontramos una promesa para aquellos que confían en Él. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esta imagen de un árbol arraigado junto al agua es un recordatorio de que nuestra estabilidad y fortaleza no provienen de nuestras circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. Cuando nuestras raíces están firmemente plantadas en Él, podemos resistir cualquier tormenta y florecer incluso en tiempos de dificultad. Esta verdad fue vivida de manera extraordinaria por Pablo y Silas, quienes, mientras estaban encarcelados injustamente, eligieron alabar a Dios en lugar de sucumbir al desánimo. En Hechos 16 vemos cómo a medianoche, mientras oraban y cantaban himnos, ocurrió un terremoto que abrió las puertas de la prisión y rompió las cadenas. No solo fueron liberados físicamente, sino que su testimonio impactó al carcelero y a toda su familia, quienes también encontraron salvación.
La alabanza no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda que Dios está con nosotros, que su poder es mayor que cualquier desafío y que su plan para nuestras vidas es perfecto. Como dice Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no significa que todo lo que enfrentamos será fácil o agradable, pero nos asegura que Dios puede redimir incluso las situaciones más difíciles para su gloria y nuestro bien. Un ejemplo contemporáneo de esta verdad se encuentra en la vida de Horatio Spafford, un hombre de negocios cuya vida parecía estar llena de éxito y bendiciones. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo, perdió gran parte de su fortuna en el gran incendio de Chicago de 1871 y poco después sufrió la pérdida de sus 4 hijas en un trágico naufragio. A pesar de este dolor indescriptible, Spafford escribió el himno It is well with my soul, está bien con mi alma, que refleja una confianza profunda en Dios incluso en medio de la tragedia. Sus palabras: cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las tristezas como olas me rodean, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Continúan siendo un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. La capacidad de Spafford para declarar esta verdad en medio de su dolor no era un acto de negación, sino de fe. Entendía que, aunque no podía cambiar lo que había sucedido, podía confiar en que Dios estaba con él y que su amor y propósito trascendían las circunstancias. Esta misma fe es la que Jesús modeló en el huerto de Getsemaní, cuando, enfrentando la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento de agonía, Jesús mostró una entrega total al plan de Dios, confiando en que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Este nivel de confianza no se desarrolla de la noche a la mañana, sino a través de una relación constante y profunda con Dios. Requiere que aprendamos a escuchar su voz en medio del ruido, a depender de su dirección en lugar de nuestras emociones y a buscar su presencia incluso en los momentos más oscuros. En Isaías 30:21, Dios nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta dirección divina es una fuente de consuelo y seguridad, recordándonos que nunca estamos solos en nuestras luchas. Cuando elegimos confiar en Dios y permitir que Él tome la delantera, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Dejamos de cargar el peso de nuestras preocupaciones y descansamos en la certeza de que Él está obrando. Como dice Jesús en Mateo 11:28-30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta invitación no es solo un llamado a descansar, sino a caminar en su paz, sabiendo que Él lleva nuestras cargas. La confianza en Dios nos lleva a una transformación profunda, no solo en nuestra perspectiva, sino en la manera en que vivimos. Nos convierte en testimonios vivos de su poder y gracia, mostrando al mundo que Él es fiel y digno de nuestra fe. A medida que continuamos entregándole nuestras batallas, descubrimos que su plan siempre supera nuestras expectativas y que su amor nunca falla. Dios pelea por nosotros, solo confía. La confianza en Dios es una entrega total que nos desafía a caminar por fe y no por vista. Es en este acto de rendición donde encontramos la verdadera victoria. No porque nuestras circunstancias cambien inmediatamente, sino porque nuestra perspectiva es transformada al reconocer que no estamos solos. Dios no solo nos guía, Él pelea por nosotros. Esta verdad resplandece a lo largo de las Escrituras,
y se manifiesta en la vida de aquellos que eligieron confiar en su poder, aun cuando las probabilidades estaban en su contra. Una de las historias más conmovedoras que nos enseña esta lección es la de Elías en el Monte Carmelo. En 1 Reyes 18, el profeta se enfrenta a un desafío aparentemente imposible: demostrar que el Dios de Israel es el único Dios verdadero frente a los profetas de Baal. Elías, solo y sin respaldo humano, desafía al pueblo a decidir a quién seguir y propone una prueba para revelar quién es el Dios verdadero. Los profetas de Baal invocan a su Dios todo el día sin respuesta. Pero cuando Elías ora con humildad y confianza diciendo: respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios. 1 Reyes 18, 37, el fuego de Dios desciende, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que lo rodeaba. Este acto no solo demostró el poder de Dios, sino también su disposición de tomar la delantera en nuestras batallas cuando depositamos nuestra fe en Él. La experiencia de Elías nos recuerda que la fe no elimina la posibilidad de sentirnos abrumados, pero nos da el valor para avanzar. Más tarde, después de esta poderosa demostración, Elías huye al desierto, agotado y desanimado. En 1 Reyes 19 encontramos a un hombre que, a pesar de haber visto la mano de Dios actuar, se siente derrotado. Pero incluso en su fragilidad, Dios lo encuentra. No en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Este momento revela que aunque Dios es capaz de grandes demostraciones de poder, también está presente en nuestra soledad y vulnerabilidad, fortaleciendo nuestro espíritu y recordándonos que su propósito para nosotros sigue en pie. En nuestras propias vidas, a menudo nos enfrentamos a momentos en los que, como Elías, hemos dado todo y nos encontramos exhaustos, preguntándonos si podemos continuar. Es en estos momentos cuando debemos recordar que nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Isaías 40, 29, 31 nos asegura: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa no solo es un consuelo, sino un recordatorio de que Dios está obrando incluso cuando sentimos que hemos llegado al final de nuestras fuerzas. Un ejemplo contemporáneo de esta verdad es la historia de una madre que, enfrentando una enfermedad terminal, decidió confiar en Dios para guiar a sus hijos después de su partida. Aunque la situación era dolorosa, ella encontró paz al entregar sus preocupaciones al Señor, orando fervientemente por la protección y provisión divina para su familia. Sus hijos, ahora adultos, testifican cómo experimentaron la mano de Dios, guiándolos y bendiciéndolos de maneras que solo podían atribuir a las oraciones y la fe de su madre. Este testimonio nos recuerda que incluso cuando no podemos ver el resultado final, nuestra confianza en Dios puede sembrar una fe duradera en quienes nos rodean. La confianza en Dios también nos llama a esperar con paciencia su tiempo perfecto. En un mundo que valora la inmediatez, aprender a esperar puede ser uno de los mayores desafíos de nuestra fe. Pero la espera no es inactividad, es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y prepararnos para lo que Él tiene reservado. En Salmos 27:14 se nos exhorta: espera al Señor, esfuérzate y cobra ánimo, espera al Señor. Esta espera es activa, un tiempo para buscar a Dios con todo nuestro corazón, como lo hizo Ana en 1 Samuel. Ana, que había sido estéril durante muchos años, no dejó que su dolor la alejara de Dios. En lugar de eso, oró con fervor, derramando su alma delante del Señor y confiando en su plan. Finalmente, Dios respondió a su oración y le dio un hijo, Samuel, quien se convertiría en uno de los grandes profetas de Israel.
La espera también puede ser un tiempo de refinamiento. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Este proceso no siempre es fácil, pero nos prepara para recibir las bendiciones de Dios con un corazón transformado y una fe más profunda. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestras pruebas nos purifican, eliminando todo aquello que nos impide caminar en plena confianza en el Señor. En este proceso de confianza, la comunidad de fe juega un papel crucial. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utiliza a otras personas para animarnos y fortalecernos en nuestro caminar. En el libro de Esther, Mardoqueo fue un instrumento clave para ayudar a Esther a entender su papel en el plan de Dios. Su famosa declaración: "Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino". Esther 4:14 no solo desafió a Esther a actuar, sino que también le recordó que Dios ya había preparado el camino. De manera similar, en nuestras vidas, Dios coloca personas que nos inspiran, nos desafían y nos apoyan en nuestra fe, ayudándonos a mantener la vista en Él. La comunidad no solo nos fortalece, sino que también nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando compartimos nuestras cargas con otros creyentes, experimentamos el poder de la unidad en Cristo. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta: lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Este llamado no es solo a compartir nuestras cargas, sino también a orar y animarnos mutuamente, sabiendo que Dios actúa a través de su pueblo para traer consuelo y dirección. A medida que aprendemos a confiar en Dios, nuestras vidas se convierten en testimonios vivos de su fidelidad. Cada victoria, cada lección aprendida en el valle y cada bendición recibida son oportunidades para glorificar a Dios y animar a otros a poner su fe en Él. En 1 Pedro 3:15 se nos anima: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este testimonio no solo impacta a quienes nos rodean, sino que también refuerza nuestra fe, recordándonos que Dios siempre cumple sus promesas. La confianza en Dios no es una solución temporal, es un compromiso diario de rendir nuestras preocupaciones y caminar en su paz. No importa cuán grandes sean las batallas que enfrentemos, podemos tener la seguridad de que Él ya ha tomado la delantera. En cada desafío, su presencia nos sostiene, su amor nos rodea y su poder nos asegura la victoria. Confía en Él con todo tu corazón y verás cómo transforma tus luchas en testimonios de su gloria. Cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestras vidas comienzan a reflejar una paz y una fortaleza que trascienden toda lógica humana. Esta confianza no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está presente, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Su promesa de ir delante de nosotros no es solo una declaración para tiempos de calma, sino una verdad que resplandece con mayor claridad en los momentos de adversidad. Una de las imágenes más poderosas de esta realidad se encuentra en la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, Dios les mostró que su presencia era constante. En Éxodo 13, 21, 22 leemos: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran viajar de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Estas columnas no solo marcaban el camino, sino que también eran un recordatorio visible de que Dios estaba con ellos, protegiéndolos y asegurándoles que no estaban solos. Así como Israel caminó bajo el cuidado constante de Dios, nosotros también somos guiados por su mano invisible. En nuestra jornada espiritual enfrentamos desiertos propios, momentos de sequía emocional, incertidumbre y luchas que parecen interminables.
Sin embargo, la misma fidelidad que guió al pueblo de Israel sigue disponible para nosotros hoy. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con fe, sabiendo que Dios camina a nuestro lado. La historia de Pedro caminando sobre el agua ilustra cómo la confianza en Dios puede sostenernos incluso en las circunstancias más inciertas. En Mateo 14, los discípulos estaban en una barca en medio del mar, enfrentando un fuerte viento y olas agitadas. En ese contexto, Jesús apareció caminando sobre el agua, desafiando toda lógica. Pedro, al reconocerlo, pidió ir hacia él. Al principio Pedro caminó con fe, pero al apartar su mirada de Jesús y enfocarse en la tormenta, comenzó a hundirse. Clamó: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Luego le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Este relato nos recuerda que la fe nos permite caminar sobre las aguas turbulentas de la vida, pero también que Dios está siempre dispuesto a sostenernos cuando nuestras fuerzas flaquean. En nuestras vidas, esta misma dinámica se repite. A menudo comenzamos con fe, confiando en que Dios nos llevará a través de nuestras pruebas. Sin embargo, cuando las circunstancias se intensifican, es fácil perder el enfoque y ser consumidos por el miedo o la duda. En esos momentos, la clave es volver nuestra mirada a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2 nos invita a fijar la mirada en Jesús, recordándonos que su victoria en la cruz asegura nuestra victoria en cada batalla que enfrentamos. La confianza en Dios también nos libera del peso de la preocupación. En un mundo lleno de incertidumbre, es fácil ser atrapados por el temor al futuro o por las cargas del presente. Pero Jesús nos llama a vivir con una fe sencilla y confiada, como la de un niño. En Mateo 6:25-34 nos anima a no preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, asegurándonos que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Esta instrucción no es una invitación a la pasividad, sino a una dependencia activa de Dios, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos en su tiempo perfecto. Un ejemplo poderoso de esta confianza se encuentra en la vida de George Mueller, un hombre conocido por su fe inquebrantable y su ministerio de orfanatos en Inglaterra durante el siglo XIX. Mueller nunca pidió dinero a nadie, sino que llevó cada necesidad en oración a Dios. En una ocasión, mientras los niños del orfanato estaban sentados a la mesa esperando el desayuno, no había comida ni dinero para comprarla. Mueller oró, agradeciendo a Dios por lo que Él proveería. En ese momento, un panadero tocó a la puerta, trayendo suficiente pan para todos. Poco después, un lechero cuyo carro se había averiado cerca del orfanato ofreció leche fresca. Este testimonio nos muestra que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que responde de maneras que superan nuestra imaginación. La fe no elimina los desafíos, pero nos equipa para enfrentarlos con una perspectiva diferente. En Filipenses 4:6-7 Pablo escribe: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas, asegurándonos que Él está en control. A medida que caminamos en esta confianza, nuestras vidas comienzan a reflejar la luz de Cristo
de una manera que impacta a quienes nos rodean. Nuestra fe en acción se convierte en un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios. En Mateo 5, 14-16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo diciendo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta luz no es un reflejo de nuestras propias fuerzas, sino de la obra de Dios en nosotros, demostrando que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La confianza en Dios transforma nuestras batallas en oportunidades para glorificar su nombre. Cada desafío enfrentado con fe se convierte en un testimonio de su amor, su poder y su fidelidad. No importa cuán grandes sean las montañas que enfrentemos, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, peleando nuestras batallas y guiándonos hacia su propósito eterno. Al final, su victoria es nuestra victoria. Dios pelea por ti, solo confía. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos momentos en los que las batallas parecen insuperables, circunstancias difíciles, pruebas inesperadas y desafíos personales que nos llevan al límite. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que no estamos solos en estas luchas. Desde el principio hasta el final, su promesa de ir delante de nosotros y pelear por nosotros es constante, inquebrantable y llena de amor. Dios no nos llama a enfrentar nuestras batallas con nuestras propias fuerzas, sino a confiar plenamente en su poder y en su plan perfecto. En Éxodo 14:14, Moisés les dijo al pueblo de Israel: el Señor peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Estas palabras resonaron en un momento de gran desesperación, cuando el Mar Rojo estaba frente a ellos y el ejército de Faraón detrás. Pero lo que parecía ser el fin se convirtió en el escenario de una de las mayores demostraciones del poder de Dios. El mar se abrió, el pueblo cruzó en seco y sus enemigos fueron derrotados. Este relato no solo es una historia del pasado, sino un recordatorio eterno de que cuando confiamos en Dios, Él hace lo imposible. Esa confianza, sin embargo, no siempre es fácil de mantener. Nuestras emociones, miedos y dudas a menudo nos llevan a preguntarnos si Dios realmente está obrando en nuestras vidas. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que su fidelidad no depende de nuestra percepción. Isaías 55, 8, 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque no siempre entendamos el proceso, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor en cada batalla que enfrentamos. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo de esta verdad. En el momento más oscuro de la humanidad, cuando parecía que la muerte había triunfado, Dios estaba obrando para traer la mayor victoria de todas. Jesús, al rendirse completamente a la voluntad del Padre, llevó sobre sí el peso del pecado del mundo y derrotó a la muerte con su resurrección. Esta victoria no solo asegura nuestra salvación, sino que también nos da la certeza de que en cada batalla, por más difícil que parezca, el poder de Dios prevalecerá. La clave para experimentar esta victoria radica en nuestra rendición a Dios. Cuando entregamos nuestras luchas, miedos y preocupaciones a Él, permitimos que su paz y su poder actúen en nuestras vidas. Filipenses 4, 6, 7 nos invita a presentar todas nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está en control, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. Es importante recordar que las batallas no son un castigo, sino una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. En Romanos 8:28, Pablo escribe: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Esta verdad nos asegura que incluso las pruebas más difíciles tienen un propósito divino. Cada lucha nos moldea, fortalece nuestra fe y nos acerca más al corazón de Dios. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas son transformadas por las pruebas, reflejando cada vez más la imagen de Cristo. Un aspecto crucial de confiar en Dios es aprender a esperar en su tiempo perfecto. En un mundo que valora la inmediatez, la espera puede parecer una carga, pero la Biblia nos enseña que esperar en el Señor no es en vano. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este tiempo de espera no solo nos fortalece, sino que también nos prepara para recibir las bendiciones de Dios con un corazón dispuesto y agradecido. En nuestras batallas diarias, la oración y la alabanza son herramientas poderosas para mantener nuestra confianza en Dios. Al igual que Josafat y el pueblo de Judá, que enfrentaron una amenaza abrumadora con cantos de alabanza, nosotros también somos llamados a alabar a Dios incluso en medio de nuestras pruebas. La alabanza nos conecta con la presencia de Dios, nos recuerda su fidelidad y abre la puerta para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Como dice el Salmo 22:3, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando alabamos, no solo declaramos nuestra confianza en Dios, sino que también fortalecemos nuestra fe y nuestra relación con Él. Además, no debemos subestimar el impacto de nuestro testimonio en quienes nos rodean. Nuestra confianza en Dios, incluso en tiempos difíciles, puede ser una fuente de esperanza e inspiración para otros. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo diciendo: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Cada vez que enfrentamos nuestras batallas con fe, estamos mostrando al mundo que el poder de Dios es real, que su amor es inquebrantable y que su plan es perfecto. Al final, la invitación de Dios sigue siendo la misma: confía en mí. No importa cuán grande sea la batalla que enfrentas o cuán incierto parezca el futuro, su gracia es suficiente y su poder es ilimitado. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. Esta promesa es un ancla para nuestra alma, una certeza de que Dios nunca nos dejará y siempre irá delante de nosotros. Cada batalla que enfrentamos es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios y crecer en nuestra relación con Él. A medida que aprendemos a confiar en su plan, nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos las dificultades como obstáculos, sino como oportunidades para ver a Dios obrando de maneras que solo Él puede. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta quietud no es pasividad, sino una declaración de fe, un acto de rendición que nos permite descansar en su paz y su poder. Dios toma la delantera en nuestras batallas. Él pelea por nosotros, guía nuestros pasos y transforma nuestras luchas en victorias. Al confiar en Él, descubrimos que su amor es más grande que cualquier desafío y que su plan para nuestras vidas es perfecto. No importa lo que enfrentes, recuerda que Dios está contigo. Él nunca te dejará ni te desamparará. Solo confía y verás cómo su poder obra en tu vida, llevándote a experimentar la victoria que solo Él puede dar. Dios pelea por ti, solo confía.